Chicos, ha llegado el momento en el que muchos de nosotros, muchos de vosotros, os vais o nos vamos de vacaciones, o bien ha llegado el momento de, por asuntos laborales o lo que sea, pues que te tienes que ir de tu casa, y te tienes que ir de tu casa durante varios días. Y si queréis evitar problemas como los que me pasaron a mí el año pasado estando de vacaciones, quedaros con nosotros hasta el final del vídeo para que veáis qué vamos a hacer nosotros este año a la hora de preparar los acuarios para irnos de vacaciones una temporadita. Dicho esto, comenzamos. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vais a ver todo lo que he hecho yo, cómo lo he dejado preparado. Literal, me voy, lo voy diciendo, mañana de vacaciones. Gracias, me lo he ganado. Bueno, pongamos el caso, no me voy de vacaciones, ¿vale? Que en realidad voy a seguir subiendo vídeos, o sea que prácticamente las vacaciones no van a existir. Pero bueno, el caso, ¿vale? Nos ponemos en situación, nos vamos de vacaciones. Ese proceso preparatorio para irnos de vacaciones comienza o debe comenzar en vuestros acuarios 15 o 20 días antes del día de marcharnos de casa y dejarlo todo a la suerte, porque al fin y al cabo, que no se te rompa un acuario, que no fugue un filtro cuando estamos de vacaciones es pura suerte, porque todo lo malo va a pasar cuando no estás en tu casa. Si tienen que entrar a robar, va a pasar cuando estás de vacaciones. Si se tiene que romper un acuario, se va a romper cuando estás de vacaciones. Si tiene que desbordar un skimmer de un filtro, lo que sea, va a pasar siempre cuando estamos de vacaciones. Entonces, para minimizar al máximo las posibilidades de tener un accidente, pues para eso estamos aquí en el vídeo de hoy. Yo este año es que no me voy a dejar nada a la suerte, o sea, literal, tengo hasta una cámara grabando 24 horas al día lo que pasa aquí dentro. Esto es como el gran hermano de los acuarios. ¿Por qué? Porque quiero evitar lo que me pasó el año pasado. Os voy a contar un poquito lo que me pasó, ¿vale? Para que veáis un poquito hasta dónde voy a llegar este año de precaución. El año pasado yo no pensaba irme en agosto a ningún lado de vacaciones y tal. Quería ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues me surgió un viaje literal de la noche a la mañana. Oye, que me voy, tal, cogí el coche y me fui. Vale, me fui, dejé más o menos los acuarios listos, pero cometí un error. En el acuario marino, por ejemplo, hay un elemento que se llama el calcetín, donde pues directamente todo el agua pasa por ese calcetín y va filtrando las impurezas que están en suspensión de ese agua. Bueno, pues yo ese calcetín me dejé todo bien puesto, que si el autorrellenador a tope de agua para aguantar los 7 días que me fui, que si los comederos automáticos. A mi compañero de piso le dije, por favor, échale un ojo a los acuarios, si ves que pasa algo me pegas un toque, tal. Vale, pues pasaron muchas cosas. Para empezar, un filtro me falló en esos 7 días. Ahí no podía hacer yo nada porque me falló, porque tenía que fallar, está claro. Pero es que en el calcetín, bueno, pues el calcetín se me olvidó quitarlo. ¿Y qué pasó? Que en esos 7 días se acumuló demasiada suciedad y empezó a desbordar por arriba. ¿Qué pasó? Que llegó un punto que eso estaba tan lodado en esos 7 días, no entiendo todavía cómo se lodó tanto. Supongo que la persona encargada de echarle de comer a los pececillos se pasó a echarle de comer y se lodó hasta tal nivel que empezó a desbordar agua por todo el zoom. Bueno, el suelo entero del salón, tarima flotante llena de agua salada. Eso te revienta el suelo entero. Claro, yo me acuerdo además que fue el último día de mis vacaciones. Ya venía de camino hacia mi ciudad y me llama a mi compañero de piso. Me dice, Paco, ¿qué has hecho? Y digo, ¿qué he hecho? ¿De qué? Si estoy de vacaciones. Y dice, sí, que el acuario está tirando agua, que está el salón inundado entero, ¿qué hago con esto? Y digo, madre mía, fue un berenjenal, pero gordo. O sea, le dije, apaga todo, desconecta el acuario entero y cuando llegue yo dentro de unas horas veo que ha pasado, lo vuelvo a conectar todo y ya está. En fin, llegué a casa y eso era, un esperpento, por culpa de un detalle tan pequeño como ese. Así que, imaginaos si no llega a haber un compañero de piso y se queda el acuario así una semana entera. No me quiero ni imaginar el dineral que me hubiese supuesto, pues, la avería, porque habría sido una locura. Aparte del acuario sin agua, bueno, se habrían quemado bombas, se habrían muerto peces y tendríamos un incendio dentro de la casa prácticamente. Así que este año no me la juego y os voy a decir todas las pautas que voy a seguir en mis acuarios, tanto agua dulce como de agua salada, marino, todo lo que voy a hacer este año. Y dicho esto, vamos a comenzar ya con esta preparación, la preparación básica de los 20 días antes de irnos de casa. Lo primero de todo, antes de irnos de vacaciones, obviamente, es intentar que una persona se pueda pasar cada cierto tiempo, cada día, cada 2 días, cada 3 días,
por nuestra casa y comprobar las principales cosas. Primero de todo, que no haya agua en el suelo. Segundo de todo, que los comederos automáticos estén funcionando bien, esté repartiendo comida por todo el acuario y los peces estén comiendo. Si queréis, si esa persona se puede pasar todos los días, los comederos automáticos nos los ahorraríamos, le echaría la cantidad de comida que nosotros le explicásemos. Pero tener en cuenta que esta persona generalmente es una persona que se va a pasar echándole de comer, así que decirle que le eche muy poquito, ¿vale? Lo justo. Los peces, por ejemplo, peces medianos, una semana pueden estar perfectamente, no digo sin comer, pero comiendo muy poquito, ¿vale? Peces grandes, obviamente pueden llegar incluso a estar una semana sin comer, que no lo van a notar tampoco mucho, ¿vale? 15 días ya sí que no os recomiendo que haya ningún pez sin comer. Pero bueno, comederos automáticos bien regulados. Tendréis que haber hecho pruebas una semana antes del comedero automático que eche la cantidad exacta conforme se va vaciando el depósito, con el depósito totalmente lleno, que nunca va variando las cantidades y que siempre son exactas, ¿vale? Estos son pruebas una semana antes de que está funcionando todo correctamente bien. Vale, ¿qué haremos 20 días o 15 días antes de irnos de vacaciones? Limpieza de los filtros. Fundamental que los filtros estén limpios, que no haya nada que los pueda atorar y se queden funcionando en seco y se nos puedan llegar a quemar. Eso me ha pasado muchas veces de vacaciones. Estos amiguitos suelen fallar cuando estamos de vacaciones, así que importante hacerle una checklist a estos filtros. ¿Qué tenemos que revisar? Rotor, lo limpiamos muy bien, que no haya nada. Mangueras, bien limpitas. Esponjas, bien limpitas. Que el filtro entero se quede muy bien limpio. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, si va a venir alguien a echarle de comer o los alimentadores fallan y echan mucha comida, los filtros tienen que ser capaces de absorber toda esa suciedad. Así que muy bien limpitos. Aparte de esto, añadiremos silicona por las juntas, comprobaremos que las juntas estén bien y si podemos, pondremos unas bandejitas de plástico debajo de los filtros para evitar que si fugan se nos vayan al traste, ¿vale? El suelo. Importante esto de los filtros. Esto 15 días antes de irnos de vacaciones. Ojo, momento preparatorio. ¿Por qué no una semana antes? Porque es importante. Ahora os lo explicaré, ¿vale? Más cositas. Esto que tenemos por aquí. Garrafas llenas de agua de ósmosis, llenas de agua destilada para evaporaciones. Si viene una persona, pues tú le preparas una garrafita aquí y si no tenéis relleno automático, le decís, pues cada día échale hasta, por ejemplo, la marca de llenado, que en mi caso está ahí, ¿vale? Y ya está. Le haríamos ahí, pues eso, una pequeña explicación. En este acuarete, por ejemplo, que es pequeño, le diré que todos los días compruebe el nivel y vaya echando. ¿Que no tenéis a nadie? Bueno, si no tenéis a nadie, ahí se complica bastante el tema. No os cabe más que tener autorrellenadores. Autorrellenadores, muy importante, haber hecho el chequeo. Haber hecho una semana antes o 15 días antes el cálculo del agua que vais a gastar a lo largo de todas las semanas. Yo ya lo he hecho. En este acuario, por ejemplo, no voy a gastar más de 10 litros en una semana de autorrelleno. Entonces, bueno, este depósito de 30 litros lo dejaré lleno hasta arriba por si acaso. No es recomendable, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Comprobar que las bombas de los autorrellenos funcionan muy bien, que no tenemos nada que obstruya nuestros sensores de los autorrellenos y que una semana antes hayamos hecho un ciclo completo de vaciado y hayamos visto que funciona todo correctamente, ¿vale? Una semana antes nos aseguramos de que eso funciona muy bien, porque si esto falla, tenemos todo el suelo encharcado y eso sí que no es para nada recomendable. Más cositas. Las pantallas, comprobar que no las dejáis fijas, ¿vale? Comprobar que se quedan con la programación, que la programación es correcta. Yo aquí no voy a decir bajarles 10 minutos no, seguir con el ciclo exactamente igual, no variéis los ciclos, no pasa absolutamente nada, pero sí comprobar que no las dejáis fijas en su regulador de tiempo, ¿vale? En su temporizador. ¿Por qué? Porque a mí a veces me ha pasado que me he ido de casa y he dejado esto fijo 3 días y luego he vuelto y tenía un algario en vez de un acuario. Entonces, importante eso, que el acuario no se quede fijo de la luz. Y ahora llega algo complicado, el tema del abonado. ¿Cómo lo hago yo cuando me voy de vacaciones? Y lo vais a ver aquí en los posteriores resúmenes semanales cuando pase esta semana. Aquí vais a encontrar gente que te va a decir, abona la dosis semanal que necesita el acuario cuando te vayas a ir de vacaciones. Hay gente que te va a decir, no abones. Eso, fatal. Hay gente que te va a decir, abona la mitad. Yo te voy a decir lo que a mí me funciona. Yo cuando me he ido de vacaciones, con mis acuarios directamente, por ejemplo, si sé que a la semana este acuario me consume échale que 10 mililitros de este abono de Trópica, que es una maravilla, pues yo, para asegurarme, pues el día de antes de irme le voy a echar, en vez de 10 mililitros, le vamos a echar 7 mililitros. ¿Por qué? Para que no haya una concentración muy alta,
para que las plantas no disparen tampoco su crecimiento y bueno, tengan algo de nutriente. No vayan a estar al 100%, obviamente el acuario no va a estar como cuando tú estás encima, pero sí que le podremos echar pues eso, su dosis para que no se resienta mucho, pero siempre un poquito por debajo de la dosis semanal que requiere el acuario. Si te vas 15 días, pues échale la mitad. O sea, échale lo que en una semana le echaría normal. Si en una semana le echas 10 mililitros y te vas 10 días o 15 días, pues échale 10 mililitros el día de antes de irte y ya está. El tema de las plantas, no toquéis, ¿vale? Esto igual, una semana antes o 15 días antes realizaremos las podas que queréis realizar y la semana de antes de irnos de vacaciones no se toca el acuario. Las plantas se dejan como están y que vayan creciendo, que se vayan expandiendo, que el acuario sea salvaje, no pasa nada, porque cuando volvamos esté todo lleno de plantas. Eso es salud del acuario. Van a chupar los nutrientes que se vayan, pues eso, concentrando en los acuarios y no va a pasar absolutamente nada. Pero es fundamental eso, ¿vale? No tocar las plantas la semana antes de irnos de vacaciones. Si tenemos, ojo, esto también como consejo que lo podéis coger. Si tenemos peristálticas que nos aditen la cantidad de abono necesario para nuestros acuarios, pues revisar un poquito los niveles y sobre todo, a mí no me gusta tenerlas conectadas en vacaciones porque un fallo en una peristáltica arruina el acuario entero en 15 días. Entonces, yo las dejaría, de verdad, una semanita, no pasa nada porque no abonemos. Si no es un acuario concurso, eso se recupera en otra semana. Así que yo os recomiendo que las peristálticas las desactivéis. No pasa nada, en este caso, en agua dulce, en agua marina, es otro cantar que ahora veremos, ¿vale? Entonces, no me dejo mucho más. Comprobar también que los sistemas de ventilación, ¿vale? Si tenemos ventiladores conectados, funcionen perfectamente, estén bien pues eso, calibrados y las ondas de temperatura estén bien metidas en nuestros acuarios. Eso es fundamental. Y ahora, en acuario marino, pese a que yo no soy un experto, quiero que me pongáis aquí en los comentarios lo que hacéis vosotros en los acuarios. Yo lo que recomiendo, como ya he dicho, ventiladores que estén bien puestos, que estén funcionando bien, les hacemos un chequeo, comprobamos que todo esté bien. Los termostatos, absolutamente igual. Bombas de movimiento, comprobamos que estén libres de cualquier, pues eso, elemento que las sature y puedan hacer que se paren incluso. Pegamos una buena limpieza a bombas de subida, pegamos una buena limpieza al skimmer el día antes de irnos, yo lo tengo que hacer. Y sobre todo, muy importante, el calcetín que está ahí, toda el agua que cae de arriba hacia el calcetín o bien lo limpiamos muy bien, o bien lo retiramos. Por una semana que no tenga calcetín en el acuario, no va a pasar nada, pero sí que te puede llegar a desbordar. A mí me salió el agua por ahí, desbordó por aquí, el mueble de hecho me lo llegó a hinchar un poquito y el suelo donde estaba antes, pues telita. Entonces, importante eso, buena limpieza de skimmer antes de irnos, comprobar el calcetín, lo retiramos, o la cama de perlón, y comprobamos pues precisamente eso, que toda la técnica sea la correcta. La semana antes de irnos vamos comprobando bombas de subida, bombas de movimiento, las dejamos limpitas y bien de funcionamiento. Y no tendría que pasar absolutamente nada. Y con esto, importante, el acuario marino sí o sí tenéis que dejar puesto el autorrellenador. Yo lo tengo ahí porque tiene un depósito este skimmer, este zoom, perdón, y ya está. No hay que hacer mucho más, hay que llevar cuidado y hay que tener las cosas, pues eso, en condiciones. En acuario marino ya entran en juego peristálticas, entran en juego sistemas de controladores de pH, entran en juego ozonizadores, en fin, aquí ya yo soy un poco novato, así que os digo lo que hago yo. En este caso, sistema autorrelleno correcto, un cambio de agua pues le echo un 30% esta semana, un poquito echarle comidita y tal, alimentadores automáticos y ya está. O sea, no hago más. Y la persona que venga, pues ya le iré diciendo que le vaya echando de comer y demás, día tras día o cada X días, y ya está. No hago más. Y por último, por si algo fallase, ¿vale? Mirad qué cartelito más chulo. Por si algo fallase, mirad lo que tengo ahí conectado. Una camarita de seguridad, es una Xiaomi 360, ¿vale? Si queréis os dejo un link por aquí abajo, que esto te salva la vida. O sea, esto conectado 24/7, con ese ojo que tengo ahí de icon en la esquina de la habitación, yo voy a poder controlar todos los acuarios, desde ese que tengo ahí abajo, el marino, ese pequeñito, ese de aquí. Voy a poder comprobar que todos los niveles de agua estén bien. De cuanto más cálida sea la cámara, mejor vais a poder apreciar los detalles. Entonces, pues os aconsejo eso, que lo pongáis en un sitio de la estancia donde tenéis el acuario, que se vea bien el acuario. Si lo tenéis que poner aquí delante, lo ponéis aquí delante, pero en un sitio donde vais a poder apreciar a cada momento lo que está pasando en vuestro acuario. Y no os voy a decir que viváis obsesionados en vacaciones, pero escúchame, que si estáis en el chiringuito, en la playa, donde sea, y podéis echar un vistazo de vez en cuando, no viene
mal. Eso te ahorra muchos disgustos y no sé si cuesta 30 euros, 20 euros, no lo sé, son súper baratitas y de verdad, inventazo. O sea, yo no me he ido de vacaciones sin tener eso conectado, ya lo digo yo. Y ya está, no hago absolutamente nada más, simplemente recapitulamos. Los niveles de los autorrellenadores correctos, comprobamos que no tengan nada que los puedan llegar a alterar su funcionamiento, comprobamos que funcionen bien, ¿vale? Acuarios, ya sabéis, antes de irnos de vacaciones, esto es fundamental también, cambio de agua. ¿De cuánto hacemos el cambio de agua? Que no lo he dicho, 50% el día de antes de irnos de vacaciones, o los 2 días de antes, o cuando podáis, pero alargarlo al máximo al momento de iros de vacaciones. Hacéis un cambio del 50%, ¿vale? Si es un acuario de 1000 litros, pues obviamente no, con un 20% vale. Pero por ejemplo, este de 240, hoy le he hecho un cambio del 50% y mañana me voy de vacaciones tan re bien. No pasa absolutamente nada y con eso es exactamente igual. Y ya está, añadiríamos abono, lo dejaríamos todo funcionando y tan re bien. Y ya está, no tiene que pasar nada más. Filtros comprobamos que funcionan bien, limpiamos 15 días antes de irnos de vacaciones, alimentadores automáticos comprobamos que están bien cargados de comida, comprobamos que añaden la dosis exacta de comida, que es así de fácil, o sea, no os compliquéis. Vamos, le damos un botoncito y vemos la que cae. Y esto lo comprobamos con diferente llenado del este y con más o con menos y vamos comprobando las dosis. Si vemos que varían, no es muy fiable. Y ya está, yo no hago nada más, gente. Yo ya me voy tranquilo. Yo creo que si tiene que pasar algo, pues pasará y ya está. No será porque no lo he intentado. Esto es lo que hago yo. Y ahora bien, cuando volvemos de vacaciones, ay, ese momento de que llegamos, nos plantamos delante del acuario y el acuario está reventado. Bueno, pues si queréis hacemos un vídeo para cuando volvamos de vacaciones y os enseño lo que hago yo. Pero de momento, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que hacéis. Le dais like al vídeo, suscribís al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. ¡Adiós!